Las flores para mí son alegría, es algo indispensable en mi vida y bueno, realmente yo tengo una tienda de flores porque no puedo tener un jardín. Mis arreglos siempre procuramos que parezcan, pues eso, un trocito de un jardín inglés metido en un jarrón. Una de las cosas más importantes para las flores, y aunque parezca una cosa muy obvia, es que tengan suficiente agua, que los jarrones estén limpios y que dentro del jarrón no haya hojas. Esto es muy importante, las hojas se pudren, contaminan el agua, la flor bebe agua contaminada y dura menos. Todas las flores que metemos dentro del jarrón y también las ramas, les damos siempre un corte fresco y en diagonal. Inmediatamente las metemos en agua. ¿Por qué en diagonal? Porque aumenta la superficie de absorción del agua y también evita que se selle con el fondo del jarrón. Esto es muy importante. Empiezo siempre con ramas verdes que empiezan a crear poco a poco, según las voy dejando caer en diagonal, una trama de tallos que va a facilitar mucho la colocación de las siguientes flores. Hacen una especie como de cesta donde al meter los tallos, los siguientes tallos ya no se van a mover tanto. Teniendo como inspiración los jardines, nuestras composiciones florales siempre buscan tener movimiento. Los jardines no son lugares estáticos, con todas las rosas al mismo nivel o con todas las flores cortadas exactamente a la misma altura. Nos gusta mucho que nuestros jarrones tengan el mismo movimiento que tendrían esas flores en un jardín, o al menos parecido. Si el jarrón se va a ver por todos los lados, queremos que esté bonito 360 grados, conviene ir girándolo. Una recomendación que hago siempre es que no tengamos miedo a, una vez metida la flor en el jarrón o la rama, no tengamos miedo a podar, a quitar alguna hoja que a lo mejor tape una flor importante. Algunas de las flores tienen los tallos mucho más cortos que otros, por ejemplo los narcisos, y es muy importante asegurarse que llegan hasta el nivel del agua. Me gusta que el jarrón y el ramo sean un todo, que no se vea el borde del jarrón y luego a continuación hacia arriba las flores. Entonces me gusta mucho que por el borde caigan flores más cortas. Suelo girarlo mucho, mirar con detalle y donde veo que a lo mejor se ve demasiado el borde del jarrón le añado una hoja o alguna otra rama de flores que se me haya quedado más cortita. Una vez terminado el jarrón es importante que rellenemos de agua hasta arriba y que revisemos el nivel del agua regularmente porque las flores beben y beben bastante. Este es mi relato de cocina. ¿Cuál es el tuyo?